¿Qué tal amigos? Les habla Denis Small de la organización de La Rouche. Este es el informe semanal. Hoy es el viernes 19 de enero. Y como sigue la guerra en Gaza y en otros lados, y de la manera en que sigue, me imagino que muchos de ustedes se habrán preguntado una y otra vez, como yo me he preguntado, y muchísima gente se ha preguntado, ¿cómo es posible que siga adelante tal genocidio? ¿Cómo es posible que seres humanos se hayan degradado a tal punto que estemos eh, siendo testigos de nuevo de un genocidio como el que hace décadas dijimos nunca más? Quizás no con los números todavía, pero con la misma intención, la misma degradación. Eh, Uno se pregunta cuando uno ve las declaraciones políticas de la dirección del establishment financiero en la dirección de una confrontación nuclear con Rusia, con China. Uno se pregunta si en serio están preparando una guerra nuclear en contra de Rusia y en contra de China. Y quiero empezar el informe estratégico esta semana por ese lado, porque desafortunadamente va muy en serio. Y les voy a presentar una serie de declaraciones y datos al respecto, eh, no porque alguna combinación de esas declaraciones signifiquen algo en sí, pero si ven el patrón general de lo que está pasando, de lo que se está diciendo, de la manera en que se está planteando, creo que solamente podemos llegar a una conclusión. Y por supuesto, luego la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos moviendo en esta dirección? Ahora, quizás la declaración más descarada que hubo en este sentido fue la hecha por el almirante Rob Bauer, de nacionalidad holandesa. Es el jefe de la Comisión Militar de la OTAN, es decir, él es de la OTAN, el que encabeza la parte militar. Y él hizo declaraciones hace un par de días donde dijo lo siguiente: necesitamos una transformación de la OTAN en materia de lucha contra la guerra. Necesitamos que los actores públicos y privados cambien su mentalidad de una era en la que todo era planificable y previsible, controlable, centrado en la eficacia, a una era en la que todo puede ocurrir en cualquier momento, una era en la que debemos esperar lo inesperado. Dijo que el conflicto en Ucrania, y esta es una cita, determinará el destino del mundo. Las placas tectónicas del poder se están desplazando y como resultado nos enfrentamos al mundo más peligroso en décadas. Ahora no es solamente Bauer de la OTAN. Tenemos las maniobras militares de Steadfast Defender que van a correr de febrero a junio, casi 6 meses, o sea, maniobras que casi pasan a ser continuas, que van a tener la participación de 41,000 efectivos de todos los países de la OTAN. Y en cuanto a lo que esto podría significar, tenemos la declaración del ministro de Defensa británico, Grant Shapps, que se pronunció en un discurso el 15 de enero en Lancaster House, que es un centro de discusión conectado a la Cancillería británica. Entonces, Shapps dijo lo siguiente: anunció con mucho orgullo que 20,000 soldados británicos van a participar en estos ejercicios militares Steadfast Defender 24 de la OTAN y dijo: los cimientos del orden mundial están sacudiéndose hasta la médula. Nos encontramos en una encrucijada. ¿Qué tipo de encrucijada? ¿A qué se refieren? Bueno, tenemos luego las declaraciones del ministro eh, sueco de Defensa Civil, Carl Oskar Bolin, del miembro nuevo, casi miembro nuevo de Suecia, pero ya está conectado directamente a las maniobras de la OTAN, aunque aún no han ingresado oficialmente.
Este ministro del gobierno dijo lo siguiente: podría haber guerra en Suecia. El mundo se enfrenta a un panorama de seguridad con mayores riesgos que en ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego hizo un llamado a toda la población de Suecia que tenían que prepararse militar, económica y culturalmente, mentalmente, para la guerra venidera que iba a ocurrir, dijo él, en los próximos años. Primero le preguntó a los funcionarios de las organizaciones de preparación para emergencias, y lo cito: ¿ha creado su organización de guerra y definido qué actividades deben mantenerse y cuáles no? ¿Ha garantizado el cumplimiento de la seguridad de protección y el acceso necesario a lugares de mando alternativos? Y luego a los responsables municipales les preguntó: ¿ha asegurado la organización de guerra, los puntos de refugio, el plan de agua de emergencia y el suministro redundante de alimentos, calefacción y electricidad para la asistencia médica y social? Y luego les preguntó a todos los ciudadanos, llamado directo: ¿se ha responsabilizado de la preparación de su hogar? ¿Ha considerado si tiene tiempo para unirse a una organización de defensa voluntaria? Y luego para cada uno terminó con el estribillo: muévanse. Ahora, esto causó tanta conmoción en Suecia que la población empezó a comprar todo lo posible en los centros de abasto. Hubo desabastecimiento de muchos bienes de alimentos en latas y cosas por el estilo, a tal grado de que el gobierno tuvo que anunciar: no, no, fue solamente una discusión de lo posible, no lo que estaba por ocurrir en este mismo momento. Pero vean el patrón de estas llamadas o los llamados que están saliendo de los países de la OTAN. Y luego, como si fuera poco, eso tenemos lo que está haciendo Alemania. El propio ministro de Defensa Pistorius había anunciado hace algunas semanas que Alemania muy posiblemente tendría que prepararse para guerra en su propio territorio en cuestión de un par de años. Y luego el periódico, el tabloide alemán de mayor circulación, que se llama Bild Zeitung, anunció que habían visto y estudiado un plan de acción posible de las fuerzas alemanas de defensa, que decía que tenemos que prepararnos porque el país va camino hacia el conflicto. Fox TV acá en Estados Unidos publicó todo esto diciendo: documentos alemanes filtrados muestran que los líderes se están preparando en caso de que Rusia lance la Tercera Guerra Mundial. Y este estudio militar alemán presenta un plan de cómo dice que los rusos iban a intensificar el conflicto con Occidente, que iban a haber manifestaciones y luego ejercicios militares de 50.000 soldados rusos en el oeste de Rusia y Bielorrusia, y que luego Rusia comenzaría con ataques cada vez más abiertos contra Occidente, así como fuertes ataques cibernéticos. Y luego, según este estudio militar alemán, a finales de año se produciría una invasión rusa de zonas del este de Ucrania, tras lo cual la OTAN desplegaría alrededor de 300.000 soldados en el flanco oriental de Ucrania en el día X del verano de 2025. Ahora, los rusos respondieron a esto, Zakharova diciendo que esto es una locura total. Jamás Rusia ha tenido tales pretensiones, y eso obviamente es cierto, que Rusia nunca ha tenido ese tipo de intención, pero están tratando de crear las condiciones donde, si uno una y otra vez pone en boca del contrincante una supuesta intención, tarde o temprano eso va a llevar a una confrontación. Y la intención del lado de Occidente es exactamente ese. Eh, Tenemos declaraciones también de Ben Hodges, el ex comandante del ejército de Estados Unidos en Europa del 2014 al 2018. Lo entrevistaron sobre lo que salió en Bild Zeitung y él dijo que sí, que la Tercera Guerra Mundial
con Rusia podría comenzar en tan solo 18 meses si la Alianza Occidental no se prepara. Dijo, abre comillas, el Reino Unido siempre ha sido consciente de la amenaza de Rusia, pero ahora Alemania se está dando cuenta de que esto es algo que solo va a empeorar si no están preparados. Dijo, si la dirigencia civil no cree que existe una amenaza, no podrán actuar con la suficiente rapidez. Nuestros dirigentes deberían hablarnos como adultos. No significa que sean alarmistas, significa que están tomando precauciones, que es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, así como hicieron en Suecia. Entonces, todo esto da una idea del ambiente que se está creando. Ustedes se imaginarán la manera en que tanto Moscú como Pekín evalúan este tipo de declaraciones. Pero está ocurriendo en un momento donde no solamente son declaraciones, sino que la guerra misma, la guerra caliente misma en Gaza no para, sino que ha escalado. Y ahora se ha abierto otro frente de guerra en contra de Irán y de ahí con un saltito, una guerra en contra de Rusia, en el caso del Mar Rojo, en el caso de Yemen, en contra de los hutíes. Entonces, visto desde la óptica de Moscú y Pekín, esto obviamente da una indicación de lo que tienen pensado. El tema de Ucrania también está, si bien ha bajado un poco la temperatura ahí porque los ucranianos simplemente ya no tienen soldados con qué pelear, pero de todas maneras, la intención británica en particular es no permitir que lleguen a un acuerdo negociado. Todos sabemos que Boris Johnson, en marzo-abril del 2022, es el que paró el acuerdo ya negociado entre Ucrania y Rusia. Estaban listos para firmar eso. Él les dijo que no, que de ninguna manera le dijo a Zelensky deberían firmar eso. Ahora, acaba de haber una visita a Kiev por parte de Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, que en una visita firmó un acuerdo de 10 años entre Ucrania y el Reino Unido de defensa mutua, donde garantizó, dijo, nosotros en el Reino Unido y los norteamericanos estamos comprometidos a seguirlos respaldando a ustedes en el 2024, en el 2025, en el 2026. Claro, yo no sé cómo el primer ministro del Reino Unido piensa que puede suplantar al Congreso de Estados Unidos, que constitucionalmente es el único que puede declarar la guerra, pero no nos debe sorprender esto viniendo de los británicos. Y el acuerdo que firmaron de defensa mutua es tan así que el ministro de Defensa de Ucrania dijo, sí, sí, estamos comprometidos nosotros a salir a la defensa del Reino Unido si alguien los ataca. En 24 horas, Ucrania iría a defender al Reino Unido si alguien los ataca. Entonces, obviamente, el compromiso también está del otro lado. El sudoeste asiático. Esta situación es terrible, lo que está pasando en Yemen, eh, los ataques en contra de los hutíes eh, eh, están acelerando por parte de Estados Unidos. Los últimos ataques, los últimos de los que yo tenga conocimiento, ocurrieron ayer en contra de 14 puestos militares de los hutíes, disque financiados y respaldados por Irán. Ahora, eh, cualquier cosa que uno quiera decir sobre los hutíes, simplemente es absurdo llegar a la conclusión de que eso, que lo que ellos están haciendo es lo que está provocando la guerra. Ellos están haciendo lo que a ellos les parece es lo único que pueden hacer para defender a Palestina. No tienen más capacidad que la que tienen ahora para hacer eso. Eh, y esto se está utilizando como una excusa por parte del Reino Unido y Estados Unidos para ampliar la guerra. Como dijo el presidente de Israel, Herzog, en Davos, dijo, la guerra no es solo entre Israel y Hamás. El mundo tiene que afrontarla a quemarropa. Hay un imperio del mal que emana de Irán. Ahora, sobre el papel de Estados Unidos en todo esto. Yo sé que hay mucho que se ha presentado en los medios de comunicación, de que Blinken
le dijo a Netanyahu que no debería seguir con lo que está haciendo, que tiene que calmar el asunto. Hay muchas versiones que se están publicando de que hay diferencias y seguramente hay diferencias de punto de vista, pero hay un hecho singular central en todo esto, que con una llamada telefónica el presidente de Estados Unidos podría parar a Israel en seco y no lo ha hecho. Les quiero referir lo que hizo el presidente Ronald Reagan en 1982 con este mismo asunto de Israel. Y esto está en el diario personal de Reagan que ahora se ha publicado. Dijo lo siguiente: 12 de agosto de 1982, Ronald Reagan. Me encontré con la noticia de que los israelíes habían lanzado el más devastador ataque con bombas y artillería sobre el oeste de Beirut, que duró 14 horas. Habib, el embajador de Estados Unidos en Líbano, telegrafió desesperado, dice Reagan, tiene un acuerdo básico de todas las partes, pero no puede arreglar los detalles de la retirada de la OLP debido al bombardeo. El rey Fahd de Arabia Saudita llamó rogándome que hiciera algo. Le dije que llamaría inmediatamente al primer ministro Begin de Israel. Yo lo hice. Estaba furioso. Le dije que tenía que parar o toda nuestra relación futura estaba en peligro. Utilicé la palabra holocausto deliberadamente y le dije que el símbolo de su guerra se estaba convirtiendo en la foto de un bebé de 7 meses al que le habían volado los brazos. Me dijo Begin que había ordenado detener los bombardeos y le pregunté por la artillería. Afirmó que la OLP lo había iniciado y que las fuerzas israelíes habían sufrido bajas. Fin de la llamada. 20 minutos después me llamó Begin para decirme que había ordenado poner fin al bombardeo y rogarme que mantuviéramos nuestra amistad. Entonces, creo que esto nos da una idea muy precisa, histórica, de lo que se puede hacer cuando se desea hacerlo. Ahora, hay un aspecto de lo que está pasando que no se ha dado mucha publicidad a esto, pero creo que puede ser algo central. Netanyahu, según trascendidos, ha dicho que pararía el ataque a Gaza únicamente si Arabia Saudita reconoce la existencia de Israel. Arabia Saudita, según trascendidos, ha dicho que solamente harían eso si Netanyahu acepta la existencia de dos estados y que los palestinos tienen derecho a autodeterminar su propio futuro. Eso no lo quiere aceptar Netanyahu. Entonces, en este momento, según estos trascendidos, hay un estira y afloja respecto a Arabia Saudita, que está en el centro de esta discusión. Lo que no es un trascendido, sino un hecho oficial, es que el ministro de Comercio de Arabia Saudita acaba de anunciar que Arabia Saudita aún no ha ingresado al BRICS, que los han invitado, que lo están considerando, pero que no es una decisión tomada, contrario a lo que habían dicho los medios anteriormente. Entonces, por ahora son el BRICS 9. Yo casi me siento con la tentación de preguntarme si la guerra lanzada en el Oriente Medio el 7 de octubre y con sus secuelas, como lo dijimos en ese momento, no se habrá lanzado por parte de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido con la intención de garantizar de alguna manera que no iba a avanzar la situación de BRICS. Y Arabia Saudita obviamente es una pieza clave en todo esto. Ahorita hay una presión tremenda sobre ellos de que no ingresen a los BRICS y parte de esas maniobras tienen que ver con la guerra y lo que está pasando ahí. Ahora, este tema del BRICS está en el centro de todo porque nos remite
a la pregunta inicial de cómo es posible que siga habiendo las guerras, este genocidio, cómo es posible que realmente haya gente que quiera llevar a esto a una confrontación nuclear con Rusia y con China. Y es porque la existencia del BRICS y su crecimiento, su expansión, no solamente en números, sino de los temas que están abordando y tratando de resolver, significan un cambio total de paradigma. En cierto sentido, es lo único que teme Londres, la City de Londres y Wall Street. Por supuesto, hay otras cosas que sí causan cierto temor, pero realmente lo único que está amenazando la existencia misma de este sistema es la expansión cuantitativa y cualitativa de los BRICS. Y en este sentido, durante este mismo periodo donde hemos corrido y seguimos corriendo este peligro inminente de guerra, hay un trabajo constante, asiduo por parte de los miembros del BRICS que están avanzando de manera realmente importante. Les puedo mencionar varios de los elementos. Wang Yi, el canciller de China, eh, acaba de estar en Egipto, un nuevo miembro de los BRICS, donde llegaron a acuerdos muy importantes sobre 4 temas, en particular la expansión del BRICS, la expansión de la franja y la ruta y las áreas de cooperación entre los dos países. El diario Global Times de China recalcó que lo que se organizó en esa reunión es todo bajo nuevas instituciones que están creciendo e hizo referencia al BRICS, a la Franja y la Ruta, a FOCAC, que es la organización entre China y África, a la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, todas las instituciones que se están fortaleciendo, que están en condiciones de reemplazar el sistema actual caduco en bancarrota. De Egipto, Wang Yi fue a visitar a otros 3 países de África y luego a Brasil. Creo que ya está en Brasil, no tengo resultados en este momento de esa visita, pero obviamente es de singular importancia por todo el tema de BRICS y por la cuestión de los BRICS en las Américas. En los mismos días, el canciller de India, Jaishankar, visitó a Irán. Se reunió no solamente con el canciller, sino que lo recibió el presidente de Irán, Raisi, que es un gesto muy importante. Ahora, hay mucha historia, mucha tradición de la relación entre Irán e India. No es como Irán y Arabia Saudita, que es una cosa asombrosa. Sí hay historia, pero llegaron a acuerdos muy profundos en cuanto a combinaciones económicas, desarrollo de la conectividad y demás. Y luego Jaishankar también se reunió con Emiratos Árabes Unidos. El tema de Irán, ojo que Jaishankar, el país con mayor población del planeta, está teniendo reuniones con Irán, que está en la lista de los países sancionados, que Estados Unidos y Londres han tratado de simplemente estrangular, y no, India tiene una relación amplia, abierta con Irán, muy importante, hace muy difícil que traten de estrangular a Irán de esta manera. No nos olvidemos que Irán y China también tienen acuerdos ya de comercio en yuanes y en estos mismos días Irán y Rusia anunciaron que están por firmar, todavía no los han firmado, pero están por firmar un acuerdo estratégico de defensa mutua, es decir, un acuerdo de defensa militar. Ahora consideren el significado de eso con lo que Estados Unidos y Londres están haciendo en Yemen con los hutíes, las declaraciones constantes de que hay que lanzar guerra en contra de Irán y ahora Rusia está diciendo con Irán tenemos un acuerdo de defensa mutua. Ahora, con todo eso también estamos en el año del BRICS, donde la presidencia es de Rusia, y Rusia ha anunciado que tienen aproximadamente 200 reuniones con todos los miembros de los BRICS en los diferentes niveles, que los jóvenes del BRICS, que los medios del BRICS, que los ministros de industria de los BRICS, que intercambios culturales, o sea, puras reuniones de estas nuevas instituciones que sí significan una amenaza existencial al sistema
imperial y en quiebra de la City de Londres y de Wall Street. Entonces, eso se está moviendo. Pero hay un elemento no del todo nuevo, pero en cierto sentido, el cambio más interesante que hemos visto en estas últimas 2 semanas, que es que en Occidente, en los países de Europa y de las Américas, estamos empezando a ver expresiones abiertas, no solamente de desafío de las autoridades, no solamente manifestaciones en contra de la guerra. Eso está ocurriendo y es importantísimo. No solamente manifestaciones callejeras en contra del sistema actual y sus efectos, como estamos viendo en Alemania, el último lugar donde se lo esperaban, Londres y Washington, la Alemania que se sometió de manera sumisa, valga la redundancia, después de lo de Nord Stream. Y ahora la población está en la calle, no solamente con tractorazos, sino con camionazos, con camiones de carga y de todo. La población está con los productores de Alemania. No solamente eso, no solamente las huelgas y las protestas que se vienen en Argentina, respaldadas por sindicatos a nivel internacional, en Italia y en otros países. No solamente 400.000 personas en las calles de Washington esta semana pasada protestando por lo de Palestina, no solamente las manifestaciones y expresiones de agrupaciones judías en particular en Estados Unidos, declarando que quieren una paz y coexistencia pacífica con los palestinos y un fin al genocidio. No solamente manifestaciones en Tel Aviv de judíos y palestinos juntos exigiendo un cese al fuego. No solamente todo eso, no solamente protestas en contra del establishment y de todos los políticos, como estamos viendo en Estados Unidos en la forma de las elecciones presidenciales. Lo que pasó con Iowa no es tanto una victoria para Trump. Sí, claro, es una victoria para Trump. Esto es insólito, que un candidato presidencial que tiene 800 cargos de delitos mayores y que quieren echar a la cárcel y que vilipendiado en los medios ganó por 51%. Lo importante aquí es que es un rechazo por parte de la población de todo lo que son los políticos y todo lo que es el establishment. No es tanto un apoyo a las políticas de Trump, que no son muy buenas, es más, son bastante malas, incluida su política hacia el Oriente Medio, política muy mala, los acuerdos de Abraham que él propuso, muy mala su política respecto a Israel, etcétera, etcétera, ni hablar del problema de la frontera. Pero en todo caso, hay que reconocer que este es un repudio gigantesco por parte de la población de Estados Unidos de todo lo que ellos consideran establishment, pero es un repudio bastante poco informado, por no decir ignorante, pero es un factor político fundamental. No solamente todo eso, sino en cierto sentido, más importante, como les decía, es que se están formando agrupaciones políticas y movimientos de oposición que explícitamente están pidiendo una alianza de los países del norte y del occidente con los BRICS como tal. Y esto es fundamental por todo el cuadro que les acabo de pintar. Les quiero mencionar el caso de un nuevo partido italiano que se llama Independenza. Hoy en la mañana, en la conferencia de la Coalición Internacional por la Paz, van 33 reuniones semanales que hemos tenido, además de una presentación importantísima del profesor Francis Boyle, un experto en genocidio internacional, quien demandó a favor de Bosnia en el 93 ante la misma Corte Internacional de Justicia. No solamente eso, sino un amigo italiano, Maurizio Abate, habló de una reunión de este nuevo partido que se llama Independenza, que está formando un grupo de italianos dirigidos en particular por Michele Geraci, un viejo amigo del Instituto Schiller, fue viceministro en uno de los últimos gobiernos y es el arquitecto de la participación de Italia en la Franja y la Ruta, que ahora el gobierno actual ha cancelado,
pero han formado un nuevo partido y un nuevo grupo con 4 puntos centrales. Primero, renovar el memorándum de entendimiento con China sobre la ruta de la seda. Número dos, que Italia se debe unir al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Número tres, paz en Ucrania y fin a las sanciones en contra de Rusia. Y número cuatro, que Italia tiene que participar en el desarrollo de las naciones del sur, en particular con los BRICS. Hay cosas parecidas que ocurren en Alemania, que estamos movilizando nosotros, en otros países también, mucho fermento en los países iberoamericanos. Pero este concepto fundamental de abordar al enemigo por donde más le duele, que es una alternativa fundamental a su sistema en bancarrota y su sistema genocida, es decir, la expansión de los BRICS, una alianza entre eso y lo que es el desarrollo del sur, con el creciente movimiento por la paz y en contra del genocidio en el norte, esa es la combinación potencialmente victoriosa en este momento tan peligroso para toda la humanidad. Y los invito a que participen en este trabajo para definir el futuro de la especie humana.